La flor del olvido. En un pequeño pueblo escondido en las montañas, donde el sol apenas lograba filtrarse entre los árboles, se contaba una antigua leyenda, la de una flor extraña, que podía borrar los recuerdos más dolorosos. Nadie sabía si era verdad o no, pero todos conocían a alguien que aseguraba haber oído de alguien más que alguna vez la vio. La llamaban la flor del olvido. Decían que florecía solo una vez cada muchos años, en una cueva oculta en las profundidades del bosque, y que quien la poseía podía olvidar incluso el dolor más profundo. Manuel, un joven con una vida marcada por la pérdida, llegó al pueblo buscando refugio de un pasado que lo atormentaba. Lo había perdido todo en un accidente, su pareja, su hogar, y con ellos, cualquier razón para seguir adelante. Vagaba de un lugar a otro, con la esperanza de que el cambio de paisaje le trajera algún tipo de paz. Sin embargo, al enterarse de la leyenda de la flor del olvido, algo en su corazón se encendió, una chispa de esperanza, o tal vez una obsesión. Necesitaba encontrar esa flor y arrancarse el dolor. Mientras escuchaba las historias de los ancianos del pueblo, supo que no sería fácil. La cueva donde crecía la flor estaba perdida en lo profundo del bosque, y no todos regresaban de esa búsqueda. Sin embargo, para él, nada de eso importaba. Sin su amor, sin esa persona que había sido su vida, sentía que poco quedaba de perder. A la primera luz del día, Manuel se adentró en el bosque, armado con una mochila ligera, una linterna y una determinación que bordeaba la desesperación. El bosque era espeso y húmedo, y parecía envolverse a su alrededor con una frialdad que no había sentido antes. Era como si el lugar respirara, como si cada árbol estuviera vivo y observándolo. El camino pronto se volvió intrincado. Manuel se encontraba desorientado, pero siguió avanzando, guiado por un instinto que no sabía de dónde venía, pero que le susurraba que estaba en la dirección correcta. Tras varias horas de caminar, el silencio del bosque comenzó a pesarlo, llenando sus pensamientos con recuerdos que quería olvidar. Imágenes de su amor perdido se cruzaban en su mente, las risas, las promesas, los sueños que habían construido juntos. Todo eso lo oprimía hasta que sintió que no podía respirar. Fue entonces cuando, en medio de la espesura, percibió un aroma dulce y penetrante. El aroma lo guiaba hacia una colina, y a medida que avanzaba, el aire parecía volverse más denso, casi etéreo. Pronto, entre la bruma, pudo ver la entrada de una cueva. El rumor de la flor del olvido comenzó a latir en su corazón con una fuerza renovada. El interior de la cueva estaba oscuro y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes. Sacó la linterna y avanzó. Notó que las paredes estaban cubiertas de raíces y flores pequeñas, todas de un color pálido y marchito. Siguió avanzando, y el aroma dulce se hizo más fuerte, casi embriagador, llenando el aire de un modo que hacía que sus pensamientos se volvieran difusos. Finalmente, en el fondo de la cueva, allí estaba, una flor que nunca había visto antes. Era delicada, con pétalos en un tono profundo y sombrío, casi de un color azul oscuro, que parecía absorber la luz. La flor emanaba un brillo suave, y Manuel sintió una atracción inmediata hacia ella. Sin pensarlo mucho, se arrodilló frente a la flor y se quedó mirándola, hipnotizado. Era hermosa y extraña, pero también tenía algo inquietante, como si contuviera un poder que escapara de su comprensión. Lentamente, estiró la mano para tocarla, y en cuanto sus dedos rozaron los pétalos, una oleada de recuerdos lo invadió con tal intensidad que casi lo derriba. Vio a su pareja, escuchó su risa, sintió su toque. Era como si todo el amor y el dolor que alguna vez había sentido se intensificara, arrastrándolo en un torbellino de emociones que le quemaban el pecho. Apenas podía respirar. Cada recuerdo se sentía como una cuchilla afilada atravesando su alma. Pero en medio de ese dolor, sintió también una liberación. La flor susurraba promesas de olvido, de paz, de libertad de esa carga que lo consumía.
Con lágrimas en los ojos y una voz rota, murmuró: «Por favor, ayúdame. Quiero olvidar». Al decir estas palabras, sintió un extraño temblor en el suelo, como si la cueva estuviera viva y respondiendo a su llamado. Sin embargo, no sintió miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. La flor parecía escuchar su ruego y lentamente sus recuerdos comenzaron a desvanecerse. El rostro de su pareja, sus risas, sus caricias, todo comenzó a disiparse como si fuera un sueño lejano. Manuel sintió alivio, una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. El peso en su pecho se desvanecía y con cada imagen que desaparecía sentía que podía respirar de nuevo. La flor del olvido había comenzado a cumplir su promesa. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando intentó levantarse. Su cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible lo estuviera atando a la cueva, como si sus pies estuvieran anclados al suelo. Intentó mover las manos, pero esas parecían pesadas, insensibles. El pánico comenzó a invadirlo cuando se dio cuenta de que, a medida que olvidaba, también iba perdiendo partes de sí mismo. Intentó gritar, pero su voz ya no existía en aquel lugar. La cueva, el bosque, el aroma embriagador de la flor, todo comenzó a desdibujarse en un vacío, mientras la oscuridad lo rodeaba, envolviéndolo en un manto de olvido absoluto. Capítulo 2. Ecos en el olvido. Cuando Manuel abrió los ojos, el entorno parecía irreconocible. No recordaba cómo había llegado allí, ni siquiera quién era. La cueva en la que se encontraba era oscura, y la tenue luz de la flor, que antes había emanado un resplandor atrayente, ahora parecía apagada, marchita. Se levantó con esfuerzo, como si sus piernas hubieran olvidado cómo moverse. Sintió una confusión profunda, un vacío inexplicable en su pecho, pero en ese momento no supo por qué. Sus manos temblaban, y cuando miró su reflejo en una pequeña charca de agua en el suelo, el rostro que vio le parecía el de un extraño. Todo en su interior gritaba que algo estaba mal, que había algo perdido, algo importante. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse y recordar, era como tratar de atrapar humo con las manos. Los recuerdos se disolvían antes de que pudiera tocarlos. Salió de la cueva, con pasos lentos y tambaleantes, sintiendo el peso del bosque sobre él. Los árboles se alzaban altos y sombríos, y el aire estaba tan quieto que el silencio le resultaba inquietante. Manuel no podía recordar de dónde venía, ni hacia dónde se dirigía, pero algo en el fondo de su mente lo impulsaba a moverse, a salir de ese lugar. El bosque sentía como una prisión, y el instinto de escapar le dio fuerzas para avanzar, aunque su mente era un caos. A medida que caminaba, pequeñas imágenes borrosas destillaban en su mente, una risa, una silueta, una promesa hecha en la penumbra, y algún recuerdo que no lograba comprender. Apretaba los dientes, frustrado por esa sensación de vacío que no podía llenar, y sentía que con cada paso el bosque se volvía más denso, más oscuro. El tiempo en el bosque parecía irreal, como si el día y la noche se hubieran desvanecido. Manuel perdió la noción del tiempo mientras vagaba entre los árboles, sintiendo cómo el frío le calaba hasta los huesos y su cuerpo se debilitaba cada vez más. Sin embargo, un impulso lo obligaba a seguir, una necesidad de comprender qué estaba ocurriendo. Al final, llegó un pequeño claro donde un anciano lo esperaba. Este hombre, encorvado y cubierto con una capa vieja, parecía formar parte del bosque mismo, como si hubiera estado allí por generaciones. Manuel sintió un escalofrío al ver sus ojos. Eran profundos y oscuros, llenos de una sabiduría inquietante. «Tú has probado el olvido, ¿verdad?», le dijo el anciano, con una voz áspera, llena de misterio. Manuel no supo cómo responder. Había algo en aquellas palabras que resonaban en él, pero no podía entender por qué. «No recuerdo nada», murmuró finalmente,
casi como si estuviera admitiendo una culpa. El anciano asintió lentamente y con un movimiento de su mano señaló el bosque detrás de él. La flor del olvido cobra un precio. No quita el dolor sin pedir algo a cambio. Y ese algo es tu identidad, tu esencia. Cada vez que olvidaste un recuerdo, perdiste una parte de ti. Manuel lo miró horrorizado y de repente una oleada de miedo lo recorrió. Esa bruma en su mente, ese vacío inexplicable, era algo mucho peor de lo que había imaginado. ¿Qué me está pasando?, preguntó, sintiendo que su voz era solo un eco, una sombra de lo que alguna vez fue. El anciano, con un gesto solemne, explicó que cada persona que encontrara la flor del olvido buscaba liberarse de algo doloroso, pero también terminaba perdiéndose a sí misma en el proceso. Con cada recuerdo que la flor borraba, fragmentos de la vida de esa persona se esfumaban, dejando solo una sombra sin alma, incapaz de volver a conectar con su pasado, sin posibilidad de encontrar la paz. Manuel sintió un dolor agudo en el pecho, como si estuviera recordando algo importante, algo profundo y lleno de amor. Sin embargo, cada intento de recordar era una tortura. Cuanto más trataba de aferrarse a esos destellos de su vida pasada, más distantes y borrosos se volvían. Recordaba la sensación de haber amado intensamente, pero los detalles se escapaban. La angustia creció en él, y pronto las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «No quiero olvidarla», dijo finalmente, como si de algún modo aquellas palabras pudieran detener el proceso. El anciano lo miró con tristeza. «Eso ya no está en tus manos, muchacho. La flor ya ha tomado lo que era tuyo». En un impulso de desesperación, Manuel quiso regresar a la cueva, encontrar la flor y recuperar lo que había perdido. Pero el anciano lo detuvo, poniéndose en su camino y sosteniéndolo por los hombros, con una fuerza que no parecía propia de alguien de su edad. «Escúchame bien, muchacho. Intentar regresar solo acelerará tu desaparición. Lo que has perdido es irrecuperable, pero al menos aún tienes tu cuerpo. Aquellos que intentan regresar nunca encuentran el camino de vuelta». Manuel, aún con lágrimas en el rostro, apartó la mirada. No podía entender cómo algo tan trágico había sido el precio de su deseo de olvidar. «Entonces, ¿qué me queda?», preguntó, casi susurrando. El anciano soltó un suspiro pesado. Nada te queda, salvo una vida vacía. Puedes vagar como una sombra entre los vivos, o regresar a la flor y convertirte en parte del bosque. La elección es tuya». Las palabras resonaron en su mente como una sentencia final. Manuel se quedó en silencio, procesando el horror de la situación, sintiéndose atrapado en un abismo sin salida. Sabía que seguir vagando solo lo llevaría a un destino incierto, mientras que regresar a la cueva lo condenaría a convertirse en una parte del olvido eterno. El anciano lo observó por última vez, dándole una última mirada, una mirada compasiva, antes de desaparecer en el bosque, dejando a Manuel solo en su dilema, rodeado por el oscuro y silencioso abrazo de los árboles. Capítulo 3 y último: la eternidad del olvido. El silencio del bosque se cernía sobre Manuel como una sombra pesada e ineludible. La advertencia del anciano resonaba en su mente, pero el dolor de la pérdida lo dominaba, superando cualquier lógica. La sensación de haber amado a alguien, con cada fibra de su ser, sin poder recordarla realmente, era un tormento insoportable. No podía dejarla ir. Lo único que le quedaba era esa vaga nostalgia, y su corazón parecía fragmentarse en cada paso que daba hacia la cueva. Cuando llegó, la oscuridad en el interior era absoluta. La flor, aquella que una vez había sido un faro de esperanza y alivio, yacía allí, marchita, en el centro de la cueva. Su luz, antes radiante, había desaparecido, dejando una opacidad sombría que absorbía toda la claridad. Manuel se arrodilló frente a la flor y la miró con una mezcla de desesperanza y reverencia.
Había dado todo por ese olvido, había sacrificado su esencia misma, y ahora no tenía nada, ni siquiera el consuelo de aquel amor que había intentado olvidar. Un grito mudo brotó desde su interior y se inclinó hacia la flor, como si pudiera revivirla con su desesperación, como si pudiera devolver la vida a todo lo que había perdido. Pero, en cuanto sus dedos rozaron sus pétalos secos, algo oscuro comenzó a extenderse, trepando por sus manos, como una sombra líquida que se filtraba bajo su piel. Sintió como sus recuerdos, ya fragmentados, comenzaron a disiparse aún más. La imagen de una mujer, o al menos la idea de ella, se desvaneció en la bruma, dejando apenas la silueta de un rostro, un susurro inaudible, un aroma que se desvanecía. La flor se estaba apropiando de lo poco que quedaba de su ser, alimentándose de su dolor, de cada resquicio de humanidad que aún conservaba. Entonces, una voz, apenas un murmullo, comenzó a llenar la cueva. Parecía salir de la flor misma, como si aquel eco proveniente del fondo de su propia alma intentara hablarle. La voz era dulce, cálida, y la reconoció con un sobresalto. Era la voz de aquella mujer, de su amor perdido. «Manuel», dijo la voz, en un susurro casi imperceptible, cargado de tristeza. «¿Por qué volviste?» Manuel intentó responder, pero su voz ya no le obedecía. Las palabras se le atoraban en la garganta, incapaces de salir. El vacío en su pecho se expandió aún más, convirtiéndose en un agujero negro que amenazaba con consumirlo por completo. No podía recordarla, pero podía sentir el amor que aún lo atormentaba. Quiso explicarle, decirle que lo había hecho por ella, para olvidar el dolor de haberla perdido. Pero, en su intento por salvarse del sufrimiento, solo había perdido la última conexión con lo que había significado todo para él. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a transformarse, y en un destello aterrador, la cueva cambió. Ahora, Manuel se encontraba en el mismo claro del bosque, donde había visto a la flor por primera vez, pero ese espacio se había distorsionado, cubierto por una niebla pesada. Las sombras de los árboles parecían avanzar, como si el bosque entero quisiera atraparlo. Todo era opresivo, como si cada partícula de aquel espacio maldito quisiera devorarle. De pronto, en el bosque y la niebla, apareció una figura. Era ella. Al verla, algo en su interior quiso latir, pero la sensación fue tan fugaz como una chispa. El rostro de la mujer estaba envuelto en una tristeza infinita, y aunque él sabía que la amaba, era incapaz de recordar siquiera su nombre. La flor lo había consumido a tal punto que ya ni el amor ni el dolor podían devolverle aquellos fragmentos de su vida. Ella extendió una mano hacia él, una mano espectral, fría y distante. «Me prometiste que recordarías», le susurró, y la tristeza en su voz era tan profunda que Manuel sintió como de su corazón se rompiera de nuevo, aunque en realidad ya no quedaba nada en su interior. Quiso decirle algo, pedirle perdón, explicarle la desesperación que lo había llevado a aquel lugar, pero era demasiado tarde. Se dio cuenta, con un horror inhumano, de que el precio de olvidar el dolor había sido olvidar también el amor. Sus lágrimas caían, pero sin emoción, sin peso alguno, porque él mismo era ahora una cáscara vacía. El bosque, la flor, todo había sido una trampa desde el inicio, una prueba de la cual nunca podría salir indemne. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse ante él, y en un último acto de desesperación, intentó alcanzarla, correr hacia ella, aferrarse a ese último resquicio de humanidad que le quedaba. Pero mientras avanzaba, su cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si raíces invisibles lo estuvieran arrastrando hacia el suelo. Intentó resistirse, pero fue inútil. Las sombras del bosque lo atraparon, y cada intento de moverse se desvanecía en el aire, como sus propios recuerdos. La niebla lo cubrió por completo, y la última imagen de su amada se desvaneció ante sus ojos, dejando solo una bruma espesa y fría. Finalmente,
Manuel dejó de resistirse. Supo en ese instante que se había convertido en parte de aquella oscuridad, en una sombra más entre los árboles, en un eco perdido, que jamás volvería a ver la luz. Lo último que escuchó fue su propia voz, un murmullo débil y quebrado, repitiendo el nombre de ella, un nombre que ni siquiera podía recordar. Fin.